Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Em, Soy Tomás García. No sé, para los del curso de las 11, por ahí no me ubican. Nada, doy la clase los miércoles en el curso de las 13. Em, Vamos a estar resolviendo en el video el parcialito simulacro que hicieron el lunes. Eh, En la primera parte vamos a resolver la parte descriptiva, el punto 1 en Excel. Se los voy a resolver acá en Excel para hacerlo un poco más dinámico y llevadero. Y la segunda parte del punto 2 en adelante se los resuelvo en el pizarrón, ¿sí? Bueno, el punto 1 decía, en un colegio de la ciudad de Buenos Aires se está estudiando la altura de los alumnos de tercer año del secundario para verificar su salud. Para ello, se registró la altura de cada uno de los niños que fueron tabuladas en la siguiente tabla, a la que su compañero ya realizó algunos cálculos para su análisis. Responda a las siguientes preguntas. Y nos da la siguiente tabla, en lo que yo lo único que hice fue agregarle la columna esta de las frecuencias acumuladas, ¿sí? Nos da la altura en centímetros de los alumnos de tercer año de secundario, las frecuencias simples, las acumuladas y estas dos columnas que son las que nos agregó nuestro compañero eh, para simplificarnos algunos cálculos, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar estas columnas? Que son marca de clase por FI y marca de clase cuadrado por FI. Si quieren pongan pausa 2 segundos, lo piensan. Esta columna la vamos a usar para calcular la media, ¿sí? Y esta columna para calcular varianza de desvío. Entonces, en el A nos pedía, calcule la media y la mediana e interprete brevemente qué representa cada una de ellas, ¿sí? Bueno, yo acá le fui poniendo para no copiar tanto, pero no es más que la media. Acá teníamos que la fórmula era esta, ¿sí? Sumatoria de XY por FI dividido N, que era la cantidad de observaciones, ¿sí? En este caso, como estamos en una variable continua, que es la altura de alumnos de tercer grado en centímetros, por lo tanto están agrupadas por intervalos, en vez de usar XY, lo suplantamos por la marca de clase, ¿sí? Que si se acuerdan, la marca de clase era igual al límite superior más el límite inferior del intervalo, todo eso dividido 2, ¿sí? Es como el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces, todo lo teníamos como dato, no tenemos que hacer nada más que poner los datos en la fórmula, ¿sí? Sumatoria de marca de clase por FI, la tenemos en este lugar, que ya nos lo daba la tabla. La cantidad de observaciones N eran 59, o estas mismas 59, es lo mismo. Y entonces hacemos esta división, la sumatoria de cada marca de clase por FI dividido N, ¿sí? Sumatoria de marca de clase por FI dividido N nos da que la media de la altura en centímetros de los alumnos de tercer grado es 184,15 centímetros, ¿sí? Nada, después nos pedía la mediana. Yo acá les anoté la fórmula por si no se la acordaban. Era límite inferior del intervalo mediano más el OAM, que no era más que n sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Todo eso dividido la frecuencia simple
todo eso multiplicado por la amplitud, ¿sí? Entonces, vamos a ir sacando cada uno de estos datos que necesitamos para calcular la mediana. Dijimos que el OAM era la cantidad de observaciones dividido 2. Entonces, seleccionamos en nuestra tabla la cantidad de observaciones, que era 59, la dividimos por 2 y nos da 29,5. ¿Cuál era el intervalo mediano? Bueno, el intervalo mediano era el intervalo que incluía al OAM en su frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en qué intervalo está contenido el 29,5 en las frecuencias acumuladas, ¿sí? Volvemos a nuestra tabla, tenemos 4, 9, 23, nos quedamos cortos, 39. Entonces, en este intervalo está contenido nuestro OAM, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro intervalo mediano, ¿sí? Vamos a marcarlo para acordarnos. Y empezamos a sacar nuestros datos, ¿sí? Límite inferior de nuestro intervalo mediano, 180. No sé para qué puse el igual, pero bueno. Frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, 23. Frecuencia simple del intervalo mediano. Frecuencia simple del intervalo mediano es 15. Y por último, la amplitud del intervalo mediano, que va a ser la misma amplitud que todos los intervalos, que nada más que límite superior menos límite inferior de cualquier intervalo, porque todos tienen la misma amplitud. Entonces, la amplitud, se los anoto acá también, es límite superior menos límite inferior, ¿sí? De cualquier intervalo, que en este caso era 10, ¿no es cierto? 160 menos 150, 10. Por último, no nos queda más que armar la fórmula, ¿sí? Que va a ser el límite inferior más, doble paréntesis, OAM menos frecuencia acumulada anterior, todo eso dividido por la frecuencia absoluta simple, y todo eso multiplicado por nuestra amplitud, ¿sí? Y nos da que la la mediana de esta distribución es 184,33 centímetros. ¿Qué significaba la mediana? Que hasta 184,33 centímetros se acumulan el 50% de los datos, el 50% de las observaciones. Así que de los 59 alumnos que nosotros observamos en nuestro experimento, en nuestro estudio, en este caso, el 50% mide menos de 184,33 centímetros. Y bueno, y el restante 50% mide más, ¿sí? Nada, esa es la interpretación de la mediana. Pasamos al B, entonces, que nos pedía: calcule la varianza, el desvío y el coeficiente de variación, y nos pregunta si la media aritmética es representativa de la muestra. Bueno, vamos por partes. Nosotros sabemos que para calcular el coeficiente de variación necesitamos el desvío. Igualmente acá no los pide, pero si no nos los pidiera, lo tendríamos que calcular, y para calcular el desvío necesitamos la varianza. Así que vamos por eso. Bueno, acá también les anoté la fórmula de la varianza, que era la fórmula de trabajo, ¿sí? Sumatoria de x² por fi, que en este caso, como estamos una continua, usamos la marca de clase. Si quieren se la modifico. Dividido n menos x raya cuadrado, ¿sí? Acá vamos a ponerle unos corchetes para que se entienda bien.
menos x raya cuadrado. Entonces, vamos en búsqueda de estos datos. Marca de clase cuadrado por FI, nuevamente nos los daba la tabla, ¿sí? Última columna, última fila, nos da la sumatoria de cada marca de clase cuadrado por FI, ¿sí? Después, la cantidad de observaciones ya sabíamos que era 59. Y X raya lo calculamos en el inciso anterior, ¿sí? Era 184,1525. Entonces, nuevamente no nos queda más que meter todo esto en nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos la sumatoria de marca de clase cuadrado por FI dividido n, y todo eso, a todo eso le resto X raya cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra varianza. Ahora teníamos que calcular el desvío, que como todos saben, no es más que hacerle la raíz cuadrada a la varianza que calculamos recién. Así que ponemos raíz de la varianza y llegamos a que el desvío o la variación absoluta de nuestra distribución es 14,531, ¿sí? Y nos pedía finalmente, tal vez lo más interesante, calcular el coeficiente de variación y decir si la medida aritmética era representativa de la muestra, ¿sí? ¿Cómo averiguamos eso? Bueno, justamente con el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación era menor a 0,1, nosotros podríamos afirmar que la distribución era homogénea y por lo tanto que la medida aritmética es representativa de la muestra, ¿sí? Análogamente, si el coeficiente de variación es mayor a 0,1, la distribución era heterogénea y no podíamos afirmar, o sea, en realidad la distribución era heterogénea y la media aritmética no sería representativa de la muestra, ¿sí? Ah, bueno, acá se lo copié para que les quede la reglita. Y nada, también les anoté la fórmula, que el coeficiente de variación no era más que el desvío sobre el promedio, ¿sí? O la media, en este caso X raya. Entonces, el desvío que lo sacamos recién, la media que lo sacamos en el inciso A, y no hacemos más que la división entre desvío y X raya. Bueno, esto nos tira como resultado que el coeficiente de variación es 0,0789. Es decir, los datos se desvían un 7,89% de la media. ¿Sí? Acuérdense que esto es variabilidad relativa. ¿Cuánto se desvían en promedio los datos con respecto a la media? ¿Sí? Entonces, como esto es menor a 0,1, podemos decir que la distribución es homogénea y por lo tanto la media es representativa de la población, de la muestra, perdón. ¿Sí? Me confundí porque acá decía población. Bueno, con eso terminamos el inciso B. No era más que hacer esta pequeña interpretación, que dado que el coeficiente de variación es menor a 0,1, o sea que los datos se desvían como máximo un 10% de la media, podemos afirmar que la distribución es homogénea y por lo tanto la media es representativa de la muestra, ¿sí? Inciso C. Si los estudiantes que tienen altura menor a 162 centímetros son considerados
en altura de riesgo para la salud, ya que podrían tener mala nutrición. O sea, vámonos, si los estudiantes que tienen altura menor a 162 centímetros son considerados en altura de riesgo para la salud, ya que podrían tener mala nutrición, ¿cuántos alumnos de tercer año se encuentran en esta zona? ¿Sí? Tenemos que averiguar cuántos alumnos del estudio que estamos realizando miden menos que 162 centímetros. ¿Sí? Si nosotros vamos a la distribución, claramente el 162 está dentro de este intervalo, pero no podemos saber cuántos hay de 150 a 162, porque yo no sé cuántos de estos 5 que tengo en este intervalo corresponden a el intervalo 160-162, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que usar alguna de las medidas de concentración que vimos en el curso en la estadística descriptiva para que nos permita averiguar cantidades, ¿sí? Nosotros tenemos, como dice acá, un valor de variable, llamémoslo XS, y busco una cantidad, ¿sí? Una frecuencia acumulada hasta ese valor. ¿Sí? ¿Qué usamos entonces? Rango percentilar. ¿Sí? El rango percentilar lo que nos permitía era eso, era averiguar qué cantidad de observaciones se acumulan hasta un determinado valor de variable. ¿Sí? En este caso, 162. Yo quiero averiguar cuántos chicos miden menos de 162 centímetros. ¿Sí? Entonces, llamamos XS a 162 centímetros, que es nuestro valor, este valor que nos interesa, o sea, la frecuencia acumulada, hasta ese valor queremos averiguar. Nos pide la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿cómo hacemos? Llamemos a intervalo percentilar, no existe, pero vamos a ponerle intervalo rango percentilar al que incluya este valor XS, ¿sí? El 162. Entonces, a este intervalo lo vamos a llamar intervalo rango percentilar para tenerlo ubicado, ¿sí? Y todos los datos que tomemos van a ser a partir de este intervalo, ¿sí? Del 160 a 170. Entonces, frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo, si dijimos que era este, la frecuencia acumulada anterior será 4, ¿sí? Límite inferior de nuestro intervalo, dijimos que era 160, porque va de 160 a 170. Amplitud, ya sabemos que es 10. Y la frecuencia simple de nuestro intervalo es 5, es decir, hay 5 alumnos que miden entre 160 y 170 centímetros, ¿sí? Y no hacemos más que aplicar nuestra fórmula, que era frecuencia anterior del intervalo del que estamos hablando, más el valor que nos interesa, en este caso 162, menos el límite inferior del intervalo que contiene a ese valor XS, dividido la amplitud del intervalo, y todo eso multiplicado por la frecuencia simple de nuestro intervalo, ¿sí? Bueno, y el rango percentilar nos dice que hay 5 chicos, 5 alumnos de tercer año que miden menos de 162 centímetros, ¿sí? Hay 5 personas que se encuentran en lo que el ejercicio llama zona de riesgo para la salud, ¿sí? O altura de riesgo para la salud, debido a que esa altura pequeña podría tener una correlación con una mala nutrición, ¿sí? Esa sería más o menos la conclusión final del ejercicio. Bueno, terminado el inciso C, se termina acá.
pasamos al inciso D, ¿sí? El inciso D dice, a partir de la distribución, sin hacer ninguna cuenta, ¿cómo cree que daría de forma aproximada el coeficiente de asimetría? Y nos pregunta si daría cerca de 1, de -1 o de 0, y por qué sacamos esa conclusión, ¿sí? Yo antes que nada les traje los tres casos en donde, para que recuerden, si el coeficiente de asimetría daba entre -0,5 y 0,5, la distribución era asimétrica y tomaba más o menos esta forma, ¿sí? Si el coeficiente de asimetría era menor a menos 0,5, decía que la distribución era simétrica hacia la izquierda, es decir, que tenía una larga cola hacia la izquierda y una pronunciada montaña hacia la derecha, ¿sí? Una panza, llámenlo como quieran. Y análogamente, si el coeficiente de asimetría era mayor a 0,5, se dice que la distribución es asimétrica hacia la derecha, porque tiene una cola larga hacia la derecha y una panza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Como que todos los datos están más agrupados hacia el lado izquierdo de la distribución. Entonces, viendo esto, recordando cada uno de estos casos, nosotros tenemos que ver, sin hacer ninguna cuenta, a partir únicamente de nuestra tabla, ver, o más o menos, ¿cómo se dice? Inferir qué coeficiente correspondería a esta distribución, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos para eso? Nuestra columna de frecuencia simple, ¿sí? Vemos en torno a dónde están acumulados los datos. Nosotros vemos que tenemos 4, 5, tenemos en el primer intervalo 4 alumnos, en el segundo 5, acá tenemos de 170 a 200 centímetros, tenemos clara una acumulación de datos, ¿sí? Una panza bien centrada en el medio y otra cola más al final. Tenemos una cola al principio, una panza en el medio y una cola al final. Entonces, ¿qué podríamos decir? Solo viendo la tabla, que la distribución va a ser aproximadamente simétrica, por lo tanto, tendría sentido que el coeficiente de asimetría sea más cercano a 0, ¿sí? Si nosotros graficamos esto, para tener otra aproximación, ¿dónde me pone el histograma? Ah, me está graficando el total. Ahí va. Lo vamos a llevar para allá abajo. Ahora vamos a ver si en el gráfico se confirma lo que estábamos hablando, ¿sí? Y claramente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que tenemos en nuestra distribución dos colas, una a la izquierda y una a la derecha, y una clara panza en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que está más cercano de esto que de esto, ¿no es cierto? Estamos cercanos a esto. Entonces, como yo les anoté la conclusión acá, pero es más o menos lo que estábamos charlando, podríamos inferir que la simetría estaría en un valor cercano a 0, ya que la distribución de los datos a lo largo del recorrido de la variable x es bastante simétrico, ¿sí? Los datos están acumulados en el centro de la distribución y hacia ambos lados del centro están distribuidos casi equitativamente. Nada, es eso la conclusión que hay que sacar. Eso es todo. Nada, yo el grafiquito se lo hice más que nada para que se vea lo que estamos hablando, pero básicamente con solo mirar la tabla alcanzaba para darse cuenta de eso, ¿sí? Por último,
el inciso E nos dice, su compañero también calculó que el valor del momento absoluto de orden 3 es 375 millones, bla, 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 y el momento absoluto de orden 4 es, y ese número larguísimo. Con estos datos, calcule el coeficiente de kurtosis e interprete qué implica este indicador. ¿Sí? Bueno, para el coeficiente de kurtosis, nosotros sabíamos calcularlo de esta manera, ¿sí? A ver, ¿sabíamos calcularlo? No, lo podemos calcular también con los momentos centrados, pero aprovechando que tenemos el momento absoluto de orden 3 y el de orden 4, ya calculados, que son súper engorrosos porque son números muy grandes, vamos a usar esta forma, ¿sí? Esta fórmula, perdón. Un pequeño detalle, que en el ejercicio hay un error en la redacción, o sea, hubo un error que era que este número y este número faltaba dividirlo por la cantidad de observaciones en sí. Nada, esto era lo que les daba el inciso y esto es lo que termina dando si lo dividen por n, ¿sí? Esto es 59. ¿Sí? Nada, un detalle, si hubiese pasado en el parcial, en el verdadero, nada, se les hubiese tomado como que este era el número verdadero, obviamente, porque es lo que le estamos dando a nosotros, y nada, al resultado que lleguen acá va a estar igualmente bien, porque fue un error nuestro. Pero nada, eso era el comentario que les quería hacer. Y bueno, nada, seguimos. Si necesitamos todos estos momentos, vamos a pasarlos de acá. Nosotros sabemos que el momento absoluto orden 1 es igual a la media, ¿sí? Entonces vamos a buscar al momento absoluto orden 1 acá. Acá, 184,15. Y el momento absoluto orden 2 no es más que la sumatoria de xy cuadrado por fi dividido n. Entonces, la sumatoria de xy cuadrado por fi la tenemos, que está acá al final, en este 2.013.275, ¿sí? Esa es la sumatoria, pero a eso hay que irlo por n, entonces lo dividimos por 59, ¿sí? Y ya tenemos entonces todos nuestros datos, no nos queda más que meterlos en esta fórmula, que es un choclo, no le voy a mentir, pero vamos a hacerlo. Tenemos M4 menos 4, porque no puse el igual. Vamos de nuevo. M4. Pero Dios. Ahora sí. M4 menos 4 por M3 por M1 más 6 por M2 por M1 cuadrado menos 3 por M1 a la cuarta. ¿Sí? Todo eso, me falta un paréntesis, todo eso dividido la raíz de M2 menos M1 cuadrado a la cuarta. ¿Qué es raíz de M2 menos M1 al cuadrado? Esto es el desvío, ¿sí? Entonces, el denominador de esto, o sea, todo esto, es el desvío a la cuarta. Ya que ya lo tenemos calculado, vamos a poner desvío, que lo tenemos acá, a la cuarta, ¿sí? Y todo este choclo que tenemos acá, le vamos a restar 3. Y ahí tenemos nuestra kurtosis ya armadita, ¿sí?
¿Qué nos falta? Bueno, nos falta la interpretación de nuestra kurtosis. También teníamos 3 casos, yo me olvidé de ponérselos en el Excel, ahora después de cortar la grabación se los agrego y cuando les paso el Excel así les queda bien completo, pero era que si la kurtosis era igual a 0, la distribución era mesocúrtica, o sea, era más o menos balanceada, por así decirlo. Si la kurtosis era menor a 0, se decía que la distribución era platicúrtica, es decir, los valores estaban más dispersos, hay colas más largas y no una panza más alta, ¿sí? No hay tanta concentración con respecto al modo de la distribución o a la moda de la distribución. Y finalmente, si la kurtosis era mayor a 0, se decía que la distribución era leptocúrtica, es decir, que los valores estaban más concentrados con respecto al modo, o sea, en torno al modo había una mayor concentración de datos y no hay colas tan significativas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro caso? Bueno, el que la kurtosis es menor a 0. Entonces, vamos a poner kurtosis menor a 0. Entonces, nuestra distribución es platicúrtica. Nuestros datos están poco concentrados en torno al modo y tenemos unas colas un poco más largas, ¿sí? Bueno, nada, eso es todo el ejercicio 1. Ahora vamos a ir con la segunda parte del pizarrón y hacemos los ejercicios restantes, ¿sí?